Imagina que estás en tu casa en una noche tranquila buscando respuestas sobre el más allá y de repente el más allá decide responderte a ti. Corría el año de 1963 en la fría ciudad de Elmira, en Nueva York. Jane Roberts era una escritora de 34 años. Su esposo, Robert Boots, a quien todos llamaban Rob, era pintor. Era una pareja completamente normal, sin grandes creencias religiosas y de hecho bastante escépticos ante lo paranormal. Jane estaba investigando para escribir un libro sobre la percepción extrasensorial y casi como un juego o un experimento para su libro, compraron un tablero Ouija en una tienda local. Una noche de septiembre se sentaron en la mesa. Las luces estaban bajas. Pusieron sus dedos suavemente sobre el puntero de madera. Al principio, esperaban que no pasara nada. Creían que los movimientos de la ouija eran solo impulsos de sus propios músculos, algo totalmente inconsciente. Pero esa noche, el ambiente en la habitación cambió por completo. El aire se sintió más denso, más frío y pesado. De pronto, el puntero comenzó a moverse por sí solo. Primero fue un movimiento lento, pero luego tomó una velocidad que los asustó. Se deslizaba por el tablero de letra en letra, formando palabras claras y precisas. No eran mensajes sueltos ni letras al azar, era una conversación con una inteligencia real. El ente que movía el puntero se presentó. Dijo que su nombre era Frank Winters, un hombre que había vivido en su misma ciudad en el siglo XIX. Rob, lleno de curiosidad, empezó a hacerle preguntas directas al tablero. ¿Dónde estás ahora? El puntero se movió rápidamente hacia las letras. En otra dimensión. Rob insistió. ¿Estás muerto? La respuesta de Frank fue escalofriante y reveladora. No estoy muerto, estoy en un nuevo cuerpo. Jane y Rob no lo podían creer. Días después, fueron a los archivos históricos de la ciudad y comprobaron que Frank Withers había existido realmente y había muerto exactamente en el año que la ouija les indicó. Pero la historia se volvió aún más extraña. Sesiones más tarde, el espíritu les reveló algo más grande. Les dijo que Frank era solo una personalidad pasada, una especie de máscara que había usado en la Tierra. Su verdadera esencia no tenía un nombre humano, pero para que ellos pudieran comunicarse, podían llamarlo Seth. Seth confesó que ya no necesitaba un cuerpo físico para existir y que su misión era explicarles paso a paso qué pasa realmente cuando morimos. Con el paso de las semanas, las sesiones con la ouija se volvieron muy intensas. El puntero se movía tan rápido que los dedos de Jim y Rob casi salían volando del tablero. Rob apenas podía notar las letras en su libreta de apuntes. Fue entonces cuando Jim empezó a notar algo que la aterraba. Antes de que el puntero llegara a la letra, ella ya sabía qué palabra se iba a formar. Era como si la respuesta de Seth resonara dentro de su propia mente. Sentía una presión enorme en la cabeza y un impulso casi incontrolable de hablar. Al principio, Jane se resistió por puro miedo, pero la presencia de Seth era paciente. Una noche, Jane decidió soltar el control. Se alejó del tablero de la ouija, cerró los ojos, respiró profundo y dejó que las palabras salieran por su boca. Ese fue su primer trance profundo. Su voz se volvió ronca, grave y poderosa. Sus ojos se oscurecieron. Seth había tomado el control. Rob, aprovechando que ahora podía hablar directamente con el espíritu sin usar el tablero, le hizo la pregunta que todos nos hacemos. Seth, ¿qué se siente en el momento exacto en que morimos? A través de la voz de Jim, Seth respondió con total claridad. Explicó que el momento de la muerte no es doloroso para el alma. Lo describió exactamente como cuando te despiertas bruscamente de una pesadilla. En la pesadilla, sufres y tienes miedo, pero al abrir los ojos te das cuenta de que estás a salvo en tu cama. Seth dijo que morir es simplemente despertar en otra realidad.
Le explicó a Rob que cuando el corazón se detiene, la conciencia sale del cuerpo físico. Muchas personas, según Seth, ni siquiera se dan cuenta de que están muertas en los primeros minutos. Ven su propio cuerpo en la cama del hospital, ven a los médicos tratando de revivirlos, pero se sienten tan vivos, tan llenos de energía y sin ningún dolor, que piensan que ocurrió un milagro. Rob le preguntó, ¿y qué pasa si alguien muere en un accidente terrible o lleno de miedo? Seth respondió que para esas almas existen periodos de descanso. Son llevados a lugares en el plano astral que parecen hospitales, donde duermen profundamente. Durante ese sueño espiritual, seres de mucha luz, a los que Seth llamaba guías, trabajan sanando su energía y quitándoles el trauma del accidente, para que cuando por fin despierten, no sientan angustia. El mensaje de Seth era claro: nadie llega al más allá para sufrir. La audiencia de Jean y Rob, que para entonces ya incluía algunos amigos cercanos que asistían a las sesiones, estaba fascinada. Quería saber cómo era físicamente el más allá. Rob preguntó a Seth, ¿a dónde vamos después de morir? ¿Existe el cielo y el infierno como nos enseñaron las religiones? La respuesta de Seth rompió con todas las creencias tradicionales. Él explicó que el más allá no es un lugar fijo con calles de oro o lagos de fuego. El plano astral es una dimensión de energía que reacciona instantáneamente a nuestros pensamientos. Es decir, lo que tú crees es lo que vas a ver. Seth detalló que si una persona muere creyendo firmemente que va a ir al infierno porque fue un pecador, su propia mente va a crear una ilusión de fuego y demonios. Pero aclaró algo muy importante: ese infierno no es real y no es un castigo de Dios. Es solo una ilusión creada por la culpa de la persona. En cuanto esa alma se cansa de sufrir y pide ayuda, los guías espirituales rompen la ilusión y la rescatan al instante. Por el contrario, si alguien muere esperando ver a San Pedro en unas puertas de perlas o espera cruzar un puente de flores donde lo esperan sus mascotas, el plano astral moldea su energía para crear exactamente esa escena. Seth decía que esto se hace a propósito. El universo es tan amoroso que permite estas ilusiones para que el alma recién fallecida no se asuste con el cambio de dimensión y se sienta como en casa. Rob, anotando todo a gran velocidad, le preguntó, ¿pero quiénes son esos guías que nos reciben? Seth contestó que son almas más evolucionadas y que incluso nosotros mismos hacemos ese trabajo mientras dormimos. Según Seth, cuando estamos profundamente dormidos, nuestro espíritu sale del cuerpo y viaja al plano astral para ayudar a nuestros seres queridos que acaban de fallecer a cruzar la luz. Cuando despertamos en la mañana, no lo recordamos o pensamos que fue solo un sueño muy extraño, pero en realidad nuestra alma estuvo trabajando en el más allá. Esta revelación trajo un consuelo inmenso. Significaba que nunca estamos solos al morir. Siempre hay amigos, familiares y guías de luz esperando del otro lado, listos para tomarnos de la mano en cuanto damos nuestro último respiro. Una vez que el alma se adapta a su nueva realidad sin cuerpo físico y se da cuenta de que las ilusiones religiosas son solo escenarios temporales, llega una de las etapas más impactantes del más allá. Rob le preguntó a la entidad, Seth, ¿nos juzgan por nuestros pecados? ¿Hay un tribunal divino? A través de Jean, Seth soltó una carcajada suave y respondió que el único juez que vas a enfrentar eres tú mismo. Explicó a detalle el proceso conocido como la revisión de vida. En el mundo espiritual, no se te juzga por cuántas veces fuiste a la iglesia o cuánto dinero gastaste. Se te juzga por cómo trataste a los demás. Durante esta revisión, el alma revive cada momento de su vida, pero con un giro increíble. Sientes exactamente lo que hiciste sentir a las otras personas. Si fuiste cruel con alguien, sentirás su dolor en tu propia energía. Si fuiste amable con un extraño, sentirás la alegría inmensa que le causaste.
Seth decía que esto no es un proceso para castigarnos, sino para que el alma aprenda el impacto real de sus acciones y madure. Esto llevó a Rob a la siguiente gran pregunta. Si aprendemos la lección, ¿por qué regresamos a la Tierra? ¿Cómo funciona la reencarnación? Seth explicó que no reencarnamos como un castigo para pagar un karma terrible. Reencarnamos por pura voluntad. La Tierra, dijo Seth, es como una escuela muy difícil, un campo de entrenamiento intensivo. Las almas deciden volver aquí para experimentar emociones extremas, para aprender sobre el amor, el perdón y la pérdida, cosas que en el plano espiritual son muy fáciles de entender, pero que en el mundo físico requieren mucho valor. Antes de nacer, el alma elige su próxima vida. Eliges el país, eliges a tus padres y eliges los grandes retos que vas a enfrentar. Incluso esos problemas que hoy te parecen injustos o dolorosos, según Seth, fueron planificados por tu propia alma antes de nacer para asegurar tu crecimiento espiritual. Y lo más increíble de todo, tus vidas pasadas, tu vida actual y tus vidas futuras están ocurriendo exactamente al mismo tiempo en diferentes dimensiones de la realidad. El mensaje principal que Seth quiso dejar a la humanidad se resume en una sola frase, la cual repitió incansablemente durante años. Tú creas tu propia realidad. A través de todas las respuestas sobre la muerte y el más allá, la entidad quería que entendiéramos algo sobre la vida en la Tierra. El mundo físico que vemos y tocamos no es un castigo ni algo que nos pasa por casualidad. Cada pensamiento, cada emoción profunda y cada creencia que tienes actúa como un imán que atrae o crea las situaciones de tu vida. Seth nos enseñó que el ser humano tiene un poder divino escondido en su mente. Jane Roberts continuó entrando en trance y prestando su voz a Seth durante 21 años ininterrumpidos. Su esposo Rob, con una paciencia increíble, transcribió a mano absolutamente todas las sesiones. Estas libretas se convirtieron en una serie de libros mundialmente famosos conocidos como el material de Seth. Libros que hasta el día de hoy siguen siendo estudiados por científicos, psicólogos y buscadores espirituales de todo el mundo. Jane nunca buscó fama ni dinero con esto. De hecho, era una mujer muy reservada. Ella falleció en el año de 1984. Semanas antes de cruzar el velo, Seth le dejó mensajes de total paz, asegurándole que la transición que tantas veces habían discutido sería exactamente tan hermosa, indolora y liberadora como él se lo había descrito al mundo a través del tablero de la Ouija. Y así fue. Las grabaciones originales de Jean hablando con la voz profunda de Seth y todas las libretas de Rob están guardadas hoy en día en los archivos de la prestigiosa Universidad de Yale. Es uno de los casos paranormales más estudiados y mejor documentados de toda la historia humana. El mayor regalo que este espíritu nos dejó no es el misterio de la canalización, sino la paz de saber que nos esperan. Nos demostró que no somos accidentes biológicos, que el amor es la única ley que trasciende dimensiones, que nuestros seres queridos que ya partieron están a salvo y lo más importante, que tú tienes el control total de tu destino. ¿Y a ti que me escuchas? ¿Qué opinas de las respuestas que dio esta entidad? ¿Crees que realmente nuestra alma elige las pruebas de esta vida antes de nacer? Déjame tu comentario aquí abajo, ya sabes que siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte para seguir descubriendo juntos qué hay más allá de la muerte. Nos vemos en la próxima historia.